Hermanos, Dios les bendiga. Vamos a tomar nuestra lección, nuestro segmento en esta hora. Quiero que me acompañe, vamos a orar y vamos a compartir la palabra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad, Señor, por los muchos favores que has obrado en nosotros, Señor. Agradecemos tu presencia en nuestras vidas, agradecemos, Señor amado, el hecho de que tú nos cuides, nos guardes, el hecho de que nos sostengas siempre, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, ilumina nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Queremos, oh Dios amado, comprender, acercarnos a tu palabra, entender, Señor, tu consejo maravilloso, Padre. Gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, en esta hora quiero tratar con ustedes. Hemos estado hablando acerca de lo importante que era de ser hijos, ¿verdad? Y antes de empezar con las lecciones acerca de ser hijos, hablamos acerca de los elementos que se requerían para que Dios escuchara. Y esto es importante porque yo creo que usted va a coincidir conmigo en el hecho de que no es lo mismo la relación paternal a la relación de un Dios, o sea, creacional. Aquí quiero recordar el concepto que vimos anteriormente acerca de cómo, si bien es cierto que Dios ve a toda la humanidad y a todos los seres humanos, los ve como su creación, porque somos creación de Él todos, ¿verdad? Los ve como creación, pero ha permitido que de alguna manera esa creación, a través de Jesucristo, el enviado, morir en la cruz por nosotros, entonces hizo que esa creación tuviera la oportunidad de pasar, de ser creación, pudiese pasar a ser hijo de Dios. Ahora, esto es importante hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque de alguna manera, yo creo, de alguna manera, y la Biblia lo establece así, el hecho de que cuando Dios escucha el clamor o escucha la petición, cuando se acerca parte de su creación a pedir a Dios, no es lo mismo que si se acercan los hijos. Bueno, usted lo podríamos hacer. Hagamos un ejemplo. Veamos un ejemplo en el caso de los padres con los hijos, ¿verdad? Si se acerca el vecino, el hijo del vecino, si se acerca cualquier otra persona y le pide alguna cosa, usted pues lo puede escuchar. Pero responder a la petición que esa persona le está haciendo, usted no necesariamente se va a sentir obligado a hacerlo. No necesariamente. Sin embargo, cuando se acerca a su hijo a pedirle algo, entonces obviamente usted va a reaccionar de diferente manera. ¿Y esto por qué? Porque estamos hablando de clamar a Dios, ¿verdad? Clamar a Dios, pedir a Dios que obre, ¿verdad? Y toda la gente hoy está clamando y pidiéndole a Dios que obre, pues, ¿verdad? Pero ahí es donde tenemos que empezar a hacer la diferencia. Una cosa es el clamor de la creación y otra cosa es el clamor de los hijos. Es una gran diferencia. Y usted y yo definitivamente nunca vamos a atender a las demás personas como atendemos a nuestros hijos. Las peticiones de nuestros hijos son de mayor peso que las peticiones de cualquier otra persona en su entorno. Entonces yo quiero que usted tome eso en cuenta porque el privilegio en el cual tenemos de parte de Dios, el hecho de ser hijos de Dios, te da a ti y a mí un rango mucho más elevado que el que puedan tener otras personas que no han conocido a Jesucristo ni han abierto sus corazones para ello. O sea, la petición no es la misma. Claro está, yo no estoy diciendo que Dios no vaya a responder. De hecho, podríamos tomar de ejemplo aquella mujer sirofeniza, ¿verdad? Aquella mujer sirofeniza que no siendo judía se acercó a Jesucristo y le dijo: Señor, hazme un milagro. Mi hija está siendo atormentada por un espíritu inmundo, ¿verdad? Y hazme un milagro. Y el Señor le dijo: bueno, mujer, le dijo la verdad de que yo he venido para los hijos, para la casa de Israel. O sea, para los hijos, para resolver a los hijos, no para ella. Entonces, ahí podemos ver una gran diferencia. Claro, si seguimos la lectura, vamos a encontrar que al final el Señor respondió por causa de la fe que ella tenía, por causa de la necesidad que ella mostró. Pero podemos en la primera parte, podemos notar que Dios sí hace diferencia. Dios sí hace diferencia entre lo que son sus hijos y los que no son sus hijos. Claro que hace la diferencia. Entonces debemos nosotros entender eso.
¿verdad? Porque hoy todo el mundo está clamando a Dios, ¿verdad? Algunos a saber qué idea tendrán de Dios, ¿verdad? Pero otros tal vez tienen una idea correcta de Dios, pero no han dado el paso para ser hijos de Dios. Sencillamente están en su condición de creación, y en su condición de creación pueden levantar los ojos al cielo y pueden clamar ahí, pero la respuesta no es segura. La respuesta es segura a los hijos de Dios. Entonces, por esa razón es importante todas estas lecciones que hemos estado viendo de ser hijo. La primera, pues, que vimos era importante porque cómo es el proceso para ser hijos de Dios. Eso no es cualquier cosa, ¿verdad? Y lo platicamos, no quiero ser gravoso o repitiendo eso, pero es importante que usted memorice, que usted tenga claro el versículo de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12 y 13. Porque ahí está la condición, ahí está, y luego a lo largo de toda la Escritura encontramos contextos que hablan precisamente de lo mismo, del hecho de reconocer a Jesucristo para poder ser hijo de Dios, de permitir que el Espíritu de Cristo y el Espíritu de Santo puedan entrar en nuestras vidas, y eso nos puede sellar y nos garantiza, ¿verdad?, el ser hijo de Dios. Entonces estamos hablando de esto, porque es importante que nosotros vayamos reconociendo. Entonces usted y yo, que ya hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, pues tenemos la garantía y la seguridad de que somos hijos de Dios. Ya no tenemos problema con ello. Ahora, una vez que somos hijos de Dios, entonces tenemos que empezar a tratar de alcanzar los niveles que Dios quiere que alcancemos como hijos de Dios. Y mencionábamos en una lección anterior, mencionábamos cómo los hijos de Dios, cómo aparece en algunos versículos, ¿verdad?, señalando a los hijos de Dios con un elemento diferente. Y hicimos la aclaración en esa ocasión. Voy a leer algunos de ellos. Por ejemplo, Mateo capítulo número 5 y versículo 9. Y es importante porque esto podría dar lugar a una equivocación, podría dar lugar a que alguien piense que puede ser hijo de Dios de otra manera y no como lo dice Juan capítulo 1, versículo 12 y 13. Ahí está claramente cómo usted y yo pasamos a ser hijos de Dios. Pero este pasaje podría crear un poco de confusión, por eso es necesario explicarlo. Mateo capítulo 5 y versículo 9 dice, bienaventurados, dicen los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y el versículo de Mateo capítulo 5, siempre versículo número 45, también hace menciona otra vez esto con una condicionante diferente. Dice, orad, dice, por los que los ultrajan y los persiguen, dice, bendecid a los que os maldicen, y orad, dice, por los que, y empieza a hablar de la relación, amad a vuestros enemigos. Y termina el versículo, termina esta idea contextual, la termina en el versículo 45 diciendo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. O sea, para que seáis hijos. Entonces, pareciera ser como que hubiesen varias maneras de ser para poder lograr ser hijo de Dios. Otro texto de Romanos capítulo 8, versículo 14, ¿verdad?, dice ahí, en esa porción, dice que los que son guiados son hijos. Entonces, cualquiera podría empezar y decir, bueno, si hay varias formas para ser hijo de Dios, entonces yo voy a escoger esta o esta. Y no es cierto, no es así. Pero para eso es necesario que usted, lastimosamente no lo puede hacer, pero pues los que predicamos es parte de nuestra tarea, dar a conocer la verdad del texto. Entonces déjeme decirle que en estas porciones de Mateo que hemos visto y de Romanos, ahí hay una diferencia que no es notoria en nuestras Biblias, pero que sí se hace notoria en el texto original. Cuando usted va a buscar en el griego, usted va a encontrar una diferencia de palabra. Y las dos palabras de las cuales yo quiero trasladarle la lección en esta hora es la palabra huíos y la palabra tecnón. En estos tres pasajes que yo le he mencionado, dice para que seáis hijos huíos. En los tres textos que le he mencionado, en el original dice para que seáis hijos huíos. Y la palabra huíos significa hijo adulto, maduro. Está haciendo la relación a la madurez que debe tenerse. Entonces ya cuando entendemos eso, entonces ya no tenemos problema, porque el texto de Juan dice para que seáis hijos nacidos de Dios, tecnones. De hecho, en el libro de Romanos dice que el Espíritu de Dios nos da testimonio de que somos tecnones de Dios, es decir, hijos nacidos de Él.
No se puede nacer de nuevo si no hay un engendramiento de Dios. Entonces, es importante esta diferencia de palabra, porque quiere decir que estos textos de Mateo y el texto de Romanos no están hablando de otra forma para llegar a ser hijos de Dios. No, sencillamente está haciendo una diferencia entre los hijos tiernos, los nacidos de Dios, y los hijos adultos o maduros. Entonces, es importante aclarar esto, es súper importante. Necesitamos nosotros tener esta comprensión clara, ya que estas tres condiciones, de alguna manera, te certifican, te hacen, te dan la certeza, la seguridad, ¿verdad?, de que seas hijo de Dios maduro. La madurez es importante en la vida cristiana. O sea, alguien puede conformarse a ser un hijo tierno toda su vida y, bueno, va a ser un hijo tierno, ¿verdad? Pero la idea de Dios es que tú y yo nos proyectemos a la adultez, a la madurez. Esa es la idea de Dios. Acuérdate que al final de los tiempos, en los juicios finales de Dios, en el trono blanco, y no solo en el trono blanco, sino aún delante de Cristo, en el juicio del Señor, dice que cada uno tendrá que dar cuenta. Y los que saben dar cuenta de sus cosas son los adultos. O sea, la idea de Dios es que tú llegues a ser adulto. No seas un niño toda tu vida cristiana. Al final, en la redención final, cuando se manifiesten los hijos de Dios, pues todos tendrán la gloria y alcanzarán la estatura. Sí, es cierto, a lo largo, pero ahorita estamos hablando de todo tu periodo de vida cristiana en la tierra. Puedes vivir tu vida cristiana en la tierra como un hijo tierno, como un hijo infante, o bien puedes vivir tu vida cristiana acá en la tierra como un hijo adulto. Te aconsejo que te proyectes a la adultez, ya que eso es necesario. Hay otros pasajes que hablan de adultez también. Quiero mencionar, vamos a ver acá algunos pasajes que hablan precisamente de la adultez en esto. Dice, si usted me acompaña y buscamos, Primera de Corintios, capítulo número 3. Vamos a leer ese pasaje que es muy interesante. Siempre proyectados a ser hijos adultos, a la madurez, ¿verdad? Eso es lo que queremos. Queremos ser hijos de Dios, maduros, crecidos y no tiernos. Primera de Corintios capítulo 3, les decía, voy a leer el versículo del 1 hasta el 3. Vamos a ver acá. Dice, de manera que yo, hermanos, dice, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales. Y hace la aclaración. Y en tu Biblia puedes leer en el versículo 1, hace la aclaración, dice, como a carnales, dice, es decir, como a niños en Cristo. O sea, está diciendo que el apóstol Pablo les quería hablar como gente adulta, pero cuando los vio y vio su comportamiento, se dio cuenta de que eran niños. ¿Y qué fue lo que vio para decir que eran niños? Sigue diciendo, versículo 2, ¿verdad? El versículo 3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, dice, ¿acaso no sois carnales? Y esa es la aclaración que hace. O sea, estos elementos, cuando el apóstol vio estas actitudes en ellos, entonces dijo, estos son niños, estos son carnales, y hace la relación entre el carnal y el niño, dice, hace el símil de eso, y dice, estos son niños. Y entonces ya no les pudo hablar las cosas que él pensaba hablar. Entonces, estas características, por ejemplo, son características de un niño infante, ¿verdad? Aquí las voy a retomar. Versículo 3 dice, celos, contiendas y divisiones. El cristiano que anda enredado en estas cosas, pues lamentablemente es un cristiano que no refleja madurez, no está reflejando madurez. Al contrario, está reflejando una condición infantil. Entonces, la idea es que el cristiano, todos nacen de nuevo y son niños en el Señor, pero el proceso de niñez tiene que irse desarrollando. No podemos ser niños toda nuestra vida cristiana, no. Tenemos que ir desarrollándonos para poder ser hijos adultos. Veamos otro elemento más de adultez que es importante. Dice, por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 2, ahí regresamos una hojita, y vemos en el capítulo 2 y el versículo 6, dice, sin embargo, dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría, dice, no de este siglo,
ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces, aquí está hablando de cómo el apóstol Pablo tenía cierta forma o hablaba ciertas cosas con unos y con otras. Cuando encontraba grupos de cristianos o cuando los cristianos los veía con la adultez, dice que entonces hablaba sabiduría del cielo, misterios de Dios. Así dice este pasaje, ¿verdad? Hablaba, dice, misterios, sabiduría del cielo. No cosas terrenales, misterios de Dios. Había una mayor revelación de Dios en eso. Entonces aquí podríamos concluir que aquellos hijos adultos, maduros, ¿verdad?, que han alcanzado adultez, de alguna manera van a tener una mayor revelación de Dios en sus vidas que aquel que no lo ha hecho. Entonces es importante eso. Por eso es que la adultez es importante. Como hijos de Dios que somos, debemos proyectarnos, debemos buscar la adultez, hermano. Usted no se puede conformar a ser niño toda su vida cristiana, no a tener esas actitudes infantiles todo el tiempo, no, tiene que renovarlas. Vamos a otro elemento. 1 Corintios, ahí donde estamos, en el capítulo 14, otro elemento que distingue al niño del adulto. 1 Corintios 14, 20, dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia. Ahí sí se vale, pero no seáis niños en el modo de pensar, dice, pero sed maduros en el modo de pensar. Entonces, esto es interesante porque de alguna manera está está enfatizando de que hay una manera de pensar. Hay una manera de pensar infantil y una manera de pensar adulta. Entonces yo le tendría que preguntar a usted, ¿cuál es su manera de pensar? ¿Piensa usted como un infante o piensa usted como una persona adulta? Dice que tu manera de pensar sea como adulto, no como niño. Ahora, déjeme ponerle un ejemplo al respecto de esto. Si usted ve a los niños, de alguna manera, cuando un niño puede reaccionar, o comúnmente reaccionan así, cuando un niño le pide algo a su papá, en su mente infantil, pequeña, muchas veces cuando el padre no le da lo que él está pidiendo, la reacción que tiene el niño es, mi papá no me quiere. No me quiere, y protesta, dice, tú no me quieres, por eso no me das lo que te estoy pidiendo. Pues es un pensamiento infantil, porque el amor del padre no necesariamente se puede medir así. Quizá no le dio lo que le estaba pidiendo porque quizá no sea conveniente para su desarrollo, su vida. Tal vez está pidiendo algo que en esta edad en la que está no es bueno. Es la actitud, la manera de pensar infantil. Hay personas que, por ejemplo, pueden en un momento dado tener un pensamiento así y sentirse apartadas, ¿verdad?, sin que así lo sea. Bueno, típicamente y comúnmente usted sabe, siempre se ha enseñado, siempre tratamos de ilustrar, ¿verdad?, al niño, aquel que entra a una congregación y que como no lo saludan, pues su manera de pensar lo hace creer que no lo quieren, ¿verdad? O de repente por diversas circunstancias el pastor no lo pudo saludar y su pensamiento es: están enojados conmigo, cosas así, ¿verdad? Entonces, esto hace en cuanto a su manera de pensar. El adulto va a pensar con más madurez. El adulto va a tener una razón, va a decir, bueno, si Dios no me ha respondido en esto, no me ha dado esto, quizás sea porque no es el tiempo, porque no conviene. Ese era el pensamiento de Zacarías y de Elizabeth. Cuando ellos oraban por un hijo y vieron que no llegaba y no llegaba, ellos no tuvieron un pensamiento infantil, sino al contrario, un pensamiento adulto. Mantuvieron su ministerio, mantuvieron desarrollando su función hasta que llegó el tiempo en que el Señor le reveló a Zacarías que era el tiempo en que les iba a dar su hijo. Y usted sabe, nació Juan el Bautista y desarrolla todo. Entonces, la manera de pensar es determinante. Hay otra porción más, rápidamente la voy a mencionar, ¿verdad? El tiempo avanza. En Hebreos, capítulo número 5 y versículo número 14, el apóstol Pablo siempre dice allí, o lo leemos juntos, 5:14, este último le voy a comentar, ¿verdad? 5:14,
Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Oiga, el alimento sólido, la palabra revelada, el misterio bíblico, es para los que han alcanzado madurez, dice. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Otra característica del adulto. Tiene el discernimiento y puede entender y puede hacer una diferencia clara entre el bien y el mal. O sea, son características de adulto, no características del niño. El niño no puede hacer diferencia. Usted ve a un bebé, lo sienta usted en el suelo, un bebé de, ¿qué?, 6 meses, y se mete a la boca lo que encuentra, no discierne, no hace diferencia. Aún el infante más crecido no hace diferencia. Entonces dice, como característica del adulto, sabe hacer diferencia entre el bien y el mal. En el libro de Malaquías hay un llamado de parte de Dios y le dice, ustedes no distinguen entre el que sirve a Dios del que no le sirve. Ustedes no distinguen entre el justo y el impío. Y hace en el libro de Malaquías, en el último capítulo, usted lo puede leer, ahí el libro de Malaquías es cortito, léalo todo, y va a encontrar usted gente que no sabía distinguir. Entonces el llamado, yo cierro en esta oportunidad, este segmento, pero hermano, es una alerta. Tú y yo, tú puedes buscar la adultez. Déjame orar por ti un momento. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Dios, por cada oyente, cada hermano que va a ver este video, Señor. Ruego, Dios amado, para que tú le ilumines, Señor, y que tú le encamines hacia la adultez que tú quieres que todos tengamos, Señor. Que dejemos de nuestra actitud infantil y nos podamos proyectar, Señor, para alcanzar la adultez. Esa adultez que no viene por los años de cristianismo, sino que viene por la entrega y la búsqueda, por el desarrollo de los frutos, que no viene esa adultez por causa de los dones que pueda recibir, sino que viene a través de los frutos del Espíritu que yo pueda desarrollar. Señor, bendice a cada uno, Padre, y permítelos caminar hacia la adultez que tú quieres que logremos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, gracias te damos, Dios. Amén.